revelado el increíble poder de la carta al universo que transforma tu vida en solo 30 días? Mariana se encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Su vida como diseñadora gráfica en un pequeño pero vibrante barrio de la Ciudad de México era todo menos sencilla. La presión cotidiana de su familia, un grupo de trabajadores devotos de una imprenta, pesaba sobre sus hombros. «Debes ser práctica, Mariana», resonaba la voz de su padre, ahogando el susurro de su verdadera pasión, el arte. Desde pequeña, el olor a papel y tinta siempre la había consolado, pero ahora se sentía como un lujo, un capricho inalcanzable en medio de las expectativas familiares. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas, se topó con su abuela, una mujer sabia que irradiaba alegría. Fue ella quien le habló de la tradición de escribir cartas al universo, un acto simple pero poderoso que podría transformar sus sueños en realidad. Intrigada, Mariana sintió una chispa de esperanza, pero la duda volvió a apoderarse de ella al pensar en lo que realmente deseaba. ¿Cómo podía el universo escucharla si ni siquiera podía gritar sus deseos más profundos? Al llegar a casa, el aroma del café fresco la envolvió, pero su mente estaba en otra parte. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada del eco de las expectativas familiares. Con el bolígrafo en la mano, comenzó a escribir, pero las palabras se desvanecían en la página, incapaces de capturar la tormenta que hervía en su interior. Su corazón le decía que debía ser valiente, pero la presión de su padre era como un lastre que no la dejaba flotar. Los almuerzos familiares eran un recordatorio constante de sus obligaciones, mientras su deseo de pintar se sentía como una sombra en su vida. Al día siguiente, decidió buscar inspiración. Visitó a Teresa, una artista del barrio, cuyas obras vibrantes adornaban las paredes a su alrededor. En su estudio, lleno de colores y materiales, Teresa la escuchó atentamente. Mariana le habló de sus miedos y deseos, y en la voz de la artista encontró un reflejo de su propio talento oculto. Teresa se convirtió en un faro de luz en su vida, ayudándola a descubrir la valentía que necesitaba para liberar su voz. Con cada carta que escribía, Mariana sentía que algo cambiaba dentro de ella. Era un paso hacia la aceptación de su ser artístico, el proceso de despojarse de las expectativas ajenas. Sin embargo, el conflicto crecía con la inminente exposición anual de arte. Su padre, con su orgullo palpable por la imprenta, esperaba que ella participara, pero solo en la forma que él consideraba adecuada. La presión se convirtió en una ola abrumadora, arrastrándola hacia la desesperación. En la noche de la exposición, la sala vibraba con emoción y admiración. Mariana, frente a su obra más personal, sintió el peso de la mirada de su padre, fija y crítica. En ese instante, la angustia apretó su pecho. ¿Debería traicionar su verdadera pasión por complacerlo? La batalla interna se intensificó, dejando su mente en caos. Antes de que el universo pudiera responderle, debía decidir si navegar la tormenta o dejar que la presión la ahogara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que miraba su obra, el silencio se convertía en un grito. La voz de su padre resonaba en sus pensamientos, cuestionando su decisión, y una verdad olvidada resurgía. Él también había tenido sueños. La noche se tornaba oscura, y Mariana se encontraba en la encrucijada más peligrosa de su vida. ¿Podría reconciliar su amor por el arte con las expectativas que la mantenían atrapada? Con el corazón en la mano, la incertidumbre la envolvía como una niebla espesa, mientras la lucha por su libertad creativa apenas comenzaba. Mariana se encontraba de pie frente a su obra, el reflejo de su esencia pulsando en cada trazo. El murmullo de la multitud parecía distante, cada palabra un eco lejano que apenas tocaba la superficie de su conciencia. En esa sala, entre los murmullos de admiración y los comentarios críticos, la presión de su padre crecía como una sombra implacable, eclipsando su pequeño rincón de orgullo.
La lucha por ser fiel a su voz se intensificaba, llegando a un clímax en su interior donde las expectativas y el deseo se trenzaban en una batalla feroz. La mirada inquisitiva de su padre atravesaba su piel, como un rayo que desgarraba su mundo interno. La opción de rendirse a sus deseos comenzaba a parecerle una salida menos dolorosa, un retorno a la seguridad que siempre había conocido. Sin embargo, en el fondo de su ser una chispa de resistencia seguía ardiendo. Esa chispa era parte de su esencia, el eco de las cartas que había escrito al universo, llenas de sueños y anhelos que aún no se habían manifestado. Mariana sabía que debía confrontar no solo al público, sino a las voces internas que la habían mantenido cautiva mientras el evento avanzaba. Observó cómo otras obras eran celebradas y debatidas. Sin querer, sus pensamientos se deslizaban hacia lo que había estado ocultando, su creatividad, su talento, su derecho a expresarse plenamente. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la exposición no solo era un escaparate de arte, sino un espejo de su vida, un sitio que reflejaba las aspiraciones de quienes se atrevían a exponer su vulnerabilidad. Profundamente conmovida, recordó las palabras de Teresa: «El arte es tu voz, no dejes que nadie la silencie». Era el momento de ejecutar su decisión. Decidió lanzarse a lo desconocido, tenía que demostrar que su pasión no era un capricho, sino una necesidad vital. Pero esa determinación coincidía con un paréntesis delicado de su vida personal, ya que temía las repercusiones de su elección en su relación con su padre. Aún así, aferrándose a su boceto, sintió que la resolución comenzaba a moldearse con claridad. Con un suspiro profundo, Mariana se acercó a su padre, quien se encontraba en un rincón, rodeado de sus amigos y colegas de la imprenta. La sorprendente mezcla de orgullo y preocupación en su rostro era un espejo del dilema interno que Mariana había estado gestionando. Pero su voz interna resonaba: «No más silencios. Es mi momento». Con un paso firme, se plantó frente a él. «Papá, quiero hablar contigo sobre mi obra», empezó, sintiendo cómo las palabras se acumulaban en su garganta, pero su mirada se fijaba en sus ojos. «Sé que esperas que yo siga un camino diferente, y a veces siento que no puedo ser quien eres tú, que debo ser la persona que deseas que sea. Pero este arte es parte de mí. No puedo seguir escondiéndolo». Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas de su padre, sino también la lucha interna que había capitalizado su vida. La historia que había escrito en sus cartas al universo ahora se manifestaba. El camino a la autenticidad estaba trazado frente a ella, y Mariana, pese al miedo que la invadía, dio el primer paso hacia la libertad. Ese instante, aunque vulnerable, la llenó de una fuerza renovada. Pero la expresión de su padre no era la que había esperado. Sus ojos se oscurecieron, y el silencio que siguió fue incluso más pesado que la presión que ya le había impuesto. ¿Había logrado transmitir su mensaje? ¿O estaba a punto de perder la conexión más importante de su vida? Las ansias de respuesta llenaron el aire, mientras Mariana esperó, conteniendo el aliento. ¿Cómo reaccionaría su padre ante la revelación de su verdad artística? El giro de su historia estaba a punto de cambiar. Las palabras de Mariana quedaron suspendidas en el aire, un hilo tenso entre el deseo y la desesperación. Presionó los labios, observando a su padre mientras los pliegues en su frente se acentuaban con cada segundo de silencio. Esa mirada, cargada de decepción y fragilidad, la golpeó como un balde de agua fría. Sin embargo, el impulso de seguir adelante se convirtió en un grillete que le apretaba el pecho. «Esto es un error», murmuró su padre, su voz temblorosa pero firme. La desilusión en su tono pareció absorber la energía de la sala, y Mariana sintió como su mundo se tambaleaba bajo los pies. El eco de su declaración reverberaba en su mente, debilitando su coraje. Pero en ese mismo instante, la chispa dentro de ella se avivó, como si un despertador interno hubiera sonado. «No es un error, papá. Soy yo», respondió, sus palabras fluyendo con más confianza de la que se sentía. «Puedo hacer esto. Necesito hacer esto». Su voz se elevó, resonando en un espacio que parecía consumirla. La fuerza que anteriormente había sentido estaba emergiendo, tomando forma con cada palabra audaz que pronunciaba. Por primera vez, no solo se enfrentaba a su padre, sino que se reclamaba a sí misma. Mariana se dio cuenta de que el arte no solo era un canal de expresión,
sino un medio para sanarse y descubrir su verdadera identidad. Había llegado a un punto de inflexión, ya no podía ceder al miedo, a la voz de la conformidad que había habitado en su mente. Lo que veo en la obra es lo que he estado buscando en mí, continuó, cada palabra un paso más firme en el camino hacia su autenticidad. No se trata de optar por una vida alternativa o de deshonrar a la familia. Se trata de honrarme a mí misma y a lo que realmente soy. Los ojos de su padre se abrieron un momento, como si por fin comenzara a entender la magnitud de su lucha. Sin embargo, la confusión aún reinaba en su rostro, y Mariana supo que no podría cambiar su percepción de la noche a la mañana. Pero lo que sí podía hacer era demostrarse a sí misma que no iba a retroceder. Si esa batalla era inevitable, debía librarla con todas sus fuerzas. Las discusiones se sucedieron en su mente, pero cada vez más, Mariana se dio cuenta de que debía concentrarse en su propio proceso de desarrollo personal. Habían estado presentes tantas dudas sobre su trayectoria, tantas balas de críticas internas que debía descartar, que finalmente decidió tomar el control. Crear un plan. Empezar a visualizar su propio éxito. Eso significaba buscar talleres, mentorías, entablar conexiones con una comunidad artística que nutriera su visión. A medida que esta resolución la envolvía, Mariana sintió que incluso el aire se volvía más ligero. La sensación de ansiedad fue reemplazada lentamente por un resquicio de entusiasmo. Papá, sé que esto no es fácil para ti, pero necesito tiempo para descubrir mi camino. Y aunque me duela, debo hacerlo sin el peso de tus expectativas sobre mis hombros, le dijo, el corazón latiendo con más fuerza. Su padre continuó, perplejo, procesando la magnitud de lo que escuchaba. Y así fue como Mariana comenzó a concebir un futuro, donde sus decisiones serían guiadas por la autenticidad y el deseo de crecer. Planificó involucrarse más en la expresión de su creatividad, sumergirse en la pintura, explorar nuevas técnicas, desafiar sus propios límites. Pero también se comprometió a trabajar en el lazo con su padre, buscando entendimiento y respeto en su relación. Sin embargo, las preguntas sobre su futuro continuaban rondando su mente. ¿Podría realmente avanzar hacia sus metas sin sacrificar su relación familiar? La pregunta se hizo cada vez más urgente. Una revelación empezaba a formarse en su mente. Tal vez su viaje personal no sería solo acerca de elegir un camino, sino cómo reconciliar esas elecciones con un amor que aún tenía mucho valor para ella. Una decisión se acercaba a pasos agigantados, comenzar a construir un portafolio, entrenarse en diversas expresiones artísticas, pero primero debía dar otro paso clave. Tendría que hablar con Teresa, buscando su guía, su apoyo. Esa conexión simbólica representaba no solo la comunidad que anhelaba, sino el puente hacia la libertad que buscaba. Al final de esa noche, Mariana se sintió más fuerte, pero también cargaba una inquietud. Una nueva incertidumbre la asaltó. ¿Su padre sería capaz de aceptarla tal como era, ahora que se había revelado a sí misma? ¿O aquel silencio se convertiría en un abismo entre ellos? Las sombras en sus ojos aún no se habían disipado, y el futuro no garantizaba respuestas. Mariana se despertó con una mezcla de determinación y temor, aún resonando en sus oídos las palabras no pronunciadas de su padre. ¿Acaso podría el amor familiar y el deseo de ser auténtica coexistir en un mismo espacio? Esta pregunta la persiguió mientras se preparaba para el encuentro con Teresa. Sabía que debía ser honesta y clara, no solo sobre su arte, sino también sobre su lucha personal. Necesitaba la guía de alguien que ya había recorrido ese camino. Durante el viaje en autobús hacia el taller de Teresa, Mariana miraba por la ventana, contemplando el paisaje. Las calles estaban llenas de vida y color, pero a la vez parecían reflejar la dispersión de sus pensamientos. Su mente era un torbellino de ideas y dudas. Las imágenes de sus últimas pinturas, aún en borrador, inundaban su memoria. Eran fragmentos de ella misma, piezas que aún no encajaban del todo. Al llegar, el aroma a pintura y disolventes la recibió cálidamente. El estudio estaba lleno de obras de diferentes estilos, una celebración del arte en todas sus formas. A medida que entraba, sus nervios se apoderaron de ella una vez más. ¿Sería posible que su voz también resonara en ese espacio? Hola, Mariana. Qué bueno verte, la saludó Teresa con una sonrisa, como si supiera lo que quería transmitir antes de que pudiera articular una sola palabra.
Su presencia era reconfortante. «Hola, Teresa». «Gracias por verme», respondió Mariana, sintiendo un nudo en la garganta. «He estado pensando mucho sobre mi arte y lo que eso significa para mí». «Siento que estoy en un punto de inflexión», Teresa asintió, ofreciendo su atención plena. «Adelante, cuéntame más. ¿Qué sientes que te detiene?» Sin pensarlo demasiado, Mariana comenzó a hablar con fervor. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que su historia no solo contenía frustraciones, sino también momentos de felicidad y descubrimiento, la belleza de la expresión artística que la llevaba a nuevas alturas. Describió las pinturas que la habían guiado, sus sueños de exponerse, el peso de las expectativas familiares y su deseo de liberarse de ellas. «Parece que tu lucha interna es también una fuente poderosa de inspiración», comentó Teresa, su voz suave pero incisiva. «El arte es un reflejo de tu verdad, y a menudo nuestras verdades son complicadas. ¿Cómo puedes transformar esa lucha en creación?» Mariana sintió que la llama en su interior se reavivaba. La idea de usar su dolor y sus dudas como materia prima para el arte la electrizaba. Pero también había un subtexto subyacente, un desafío que aún debía enfrentar, el cómo hacer esto en un marco que no agraviara a su padre. Fue justo en ese punto de reflexión que Mariana comprendió que el arte no solo se trataba de ella, sino también de encontrar un equilibrio en sus relaciones. Quizás, antes de crear, deba escribir una carta. Una carta al universo, a mi padre, incluso a mí misma, para empezar a ordenar mi mente, musitó. Mientras el aire se llenaba de un sentido renovado de propósito, Teresa sonrió, como si esa revelación fuera una respuesta esperada. «Esa es una excelente forma de comenzar, Mariana. Una carta puede dar claridad y abrir diálogos que a menudo no se inician. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que esa carta podría revelarte?» Las palabras resonaban como un eco en su mente. Mariana entendió que no solo se trataba de escribir, sino de prepararse para lo que vendría después. Para visualizar su futuro, conectarse con sus emociones y, posiblemente, acercarse a su padre de una forma que aún no imaginaba. En los días siguientes, dedicó tiempo a pensar en lo que quería expresar. La carta sería un acto de valentía, un primer paso hacia la reconciliación y el compromiso con sí misma. Pero el desafío inmediato no era solo escribir, sino reunir la fortaleza para enviar esa carta, para abrir la puerta de una conversación que podría cambiar el rumbo de su vida. Con el papel en blanco frente a ella, Mariana sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Tal vez ese sería el primer hilo que uniría las piezas de su vida, pero había más que simplemente palabras. Sería necesario un enfoque valiente y audaz. Tras un largo silencio, la primera palabra fluyó, marcando el comienzo de un nuevo capítulo que prometía ser tanto liberador como aterrador. Mientras la pluma tocaba el papel, Mariana susurró para sí misma: «Esto es solo el principio». Pero la pregunta seguía ahí, latente. ¿Estaría lista para escuchar la respuesta del universo, y especialmente, la de su padre? Cada palabra la acercaba más y más a enfrentar no solo su arte, sino también su verdad más profunda. Mariana se despertó en la mañana con la luz filtrándose suavemente por la ventana, pero la claridad de su entorno contrastaba con la confusión interna que la invadía. El papel en su escritorio seguía mirando, desafiándola a dar el siguiente paso. Escribir la carta era un proceso doloroso, suponía abrir heridas que había intentado ocultar. Sin embargo, la sabiduría de Teresa resonaba en su mente: el arte es un reflejo de la verdad que llevamos dentro. ¿Podría la carta ser, en sí misma, una obra de arte? Dedicó la mañana a meditar sobre lo que quería plasmar en el papel. Sentía que cada palabra sería un paso en un camino previamente inexplorado. ¿Cómo ser verdaderamente honesta sin el miedo a herir a los demás? Decidió que debía enfocarse no solo en sus frustraciones, sino también en lo que la había llevado al arte en primer lugar: la belleza, la emoción, la conexión con el mundo. La carta, pensaba, podría ser un puente entre su deseo de expresarse y el amor que aún sentía por su familia. Se sentó frente a su escritorio, el viento moviendo ligeramente las hojas de sus pinturas. Con cada inhalación, visualizaba las palabras que necesitaba expresar. La primera línea emergió, titubeante, como una tímida pincelada sobre el lienzo. La idea de compartir sus sentimientos desató una tormenta de emociones.
Cuando comenzó a escribir, el papel se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su angustia, sino también sus sueños. Querido papá, comenzó, dejando que la pluma fluyera. Sus pensamientos empezaron a tomar forma, y a medida que escribía, recordaba momentos de su infancia, las pinturas en las que él había elogiado su creatividad y las veces que había sentido su mirada crítica sobre las decisiones que tomó al crecer. Fue liberador y, al mismo tiempo, desgarrador. Cada frase era un acto de liberación y reafirmación. La carta se transformaba en un campo de batalla donde se libraban sus miedos y sus deseos. Quiero ser auténtica, papá. Quiero que mis obras hablen de mí y de lo que siento. La lucha entre el amor y la autenticidad aparecía como un objeto tangible, un punto de referencia vital. Cuando por fin terminó, Mariana sintió una mezcla de alivio y ansiedad al sostener la carta en sus manos. Había absorbido tanto de sí misma en esas páginas que temía el poder que contenía. No era solo un escrito, era un compromiso con su esencia y un potencial catalizador para un cambio radical en su vida. Sin embargo, el miedo a la reacción de su padre persistía, como una sombra acechante detrás de su nueva claridad en busca de apoyo. Decidió compartir la carta con Teresa antes de enviarla. Poética en su enfoque, Teresa había mostrado a Mariana que el arte podría ser un vehículo de puente entre su mundo interior y su entorno familiar. Juntas, podían analizar el impacto de sus palabras. Este no solo era un acto de juicio hacia su padre, era una búsqueda de conexión, de entendimiento mutuo. Durante su encuentro, Teresa la escuchó atentamente. ¿Estás lista para compartir esto con tu padre?, preguntó, sus ojos llenos de una mezcla de empatía y desafío. Mariana sintió que la pregunta cortaba la atmósfera cargada entre ellas, y reflexionó por un momento. La respuesta no era sencilla. La incertidumbre del cómo reaccionaría su padre la asfixiaba, pero también empezaba a ver que esa incertidumbre era parte del crecimiento. Si mi arte refleja quién soy, entonces esta carta también lo hace, reflexionó en voz alta. Esa revelación resonó en su interior como un tambor que marcaba el compás de su determinación. La transición de ser una artista oculta a una que enfrenta sus miedos en busca de autenticidad marcaba un cambio profundo. Con una nueva claridad, Mariana sintió que se acercaba un momento crucial. La carta se transformaría, así como ella, y el acto de enviarla sería su siguiente paso hacia la libertad creativa. Sin embargo, habría más que enfrentar. El eco de sus dudas y temores aún resonaba en su mente. El día de enviar la carta estaba cada vez más cerca, y en su interior sabía que este no sería un simple acto de comunicación. A medida que la ansiedad crecía, también lo hacía una decisión ineludible. Escribir su verdad era solo el comienzo, la verdadera prueba sería convivir con las respuestas del mundo, sobre todo, con la respuesta de su padre, una confrontación que podría alterar su relación para siempre. Sin embargo, en lo más profundo, Mariana entendió que enfrentar esa verdad era la única forma de liberarse. Mientras la noche caía, Mariana se vio navegando entre la esperanza y el temor, preparándose para el momento decisivo que cambiaría no solo su arte, sino su vida. ¿Tendría la fortaleza para abrazar la verdad de su familia? El camino se tornaba incierto, pero su corazón vibraba con la posibilidad de un nuevo amanecer. Cuando la mañana siguiente llegó, el cielo estaba nublado, como si el universo reflejara el torbellino interno de Mariana. Se sentó junto a su escritorio, la carta aún en su poder, y comenzó a sopesar las palabras que había escrito. Era evidente que no se trataba de un simple escrito. Se había convertido en un testimonio de su crecimiento personal. Sin embargo, el destino de esa carta le parecía todavía incierto, y su corazón latía con fuerza ante la idea de compartirla. Ninguna de las decisiones que había tomado hasta ahora la había preparado para este momento. Sin embargo, Mariana reconocía la urgencia de actuar. Había disfrutado de la liberación que la palabra escrita le había otorgado, pero ahora necesitaba un siguiente paso, un avance tangible que respaldara su nuevo camino. Sabía que la ansiedad era neutral, podía impulsar o paralizar según el uso que diera a esa energía. Podría convertirla en coraje. De repente, una idea penetrante se le ocurrió. En lugar de simplemente enviar la carta, podría hacer de este acto una oportunidad artística.
Usaría su palabra y su forma de ver el mundo para crear un conjunto de obras que reflejaran ese proceso. La narrativa de su carta podría manifestarse en lienzos, esculturas, o incluso en una performance que uniera su emocionalidad con sus habilidades. Esto no solo formaría un acto más completo, sino que también le daría un sentido de propósito sublime. Con determinación, Mariana se dirigió a su estudio, donde los lienzos en blanco aguardaban, como el papel que había enfrentado anteriormente. Aquella mañana, sintió un impulso renovador. La primera pieza sería una representación abstracta de su lucha interna, el amor y el miedo entrelazados en una danza caótica, un reflejo de su propia ambivalencia. Comenzó a mezclar colores, sus movimientos guiados por un impulso visceral en lugar de un plan riguroso. La pintura avanzaba, cada trazo era una vía para liberar lo que sentía. A medida que se sumergía en cada obra, Mariana comenzaba a descubrir aspectos desconocidos de sí misma. Con cada paletada, se iba sintiendo más empoderada, más conectada con su esencia. El arte no solo se convirtió en un medio de expresión, sino también en un vehículo de autodescubrimiento. Sus manos, manchadas de color, empezaron a transformar los miedos en matices vibrantes. Sin embargo, la pregunta que resurgía incesantemente era, ¿cómo se sentiría su padre al ver todo esto? La idea de convocar a su familia a una exposición en casa comenzaba a tomar forma en su mente. Podría presentar sus diversas obras junto con la carta, creando un espacio en donde la autenticidad y la apertura coexistieran. Este acto podría servir como un puente no solo para expresar su verdad, sino también para fomentar un diálogo. Mariana se preguntó si su padre entendería la profundidad del amor que la guiaba, o si, por el contrario, se quedaría atrapado en la crítica que siempre había templado su relación. Mariana consideró el desafío que le esperaba. La creación de esta exposición sería un acto de valentía, una consolidación de su voz personal en un entorno donde había temido hablar antes. Pero, incluso en medio de su determinación, la sombra de la duda seguía presente. ¿Estaría dispuesta a arriesgar la última barrera, la más vulnerable, mostrando su alma a quienes la habían moldeado? Los días pasaron entre la preparación de sus obras y las reflexiones sobre la carta, la línea imaginaria que había trazado entre su pasado y el futuro. La incertidumbre seguía planteando preguntas inquietantes. ¿Su padre aceptaría esta nueva versión de ella? ¿Y si el rechazo, en vez de la aceptabilidad, era lo que cosechaba? A medida que la fecha de la exposición se acercaba, Mariana se sintió como una encrucijada. La lucha entre el deseo de ser vista y el miedo al juicio se intensificaba. La incertidumbre, plácidamente incómoda, la empujaba a un punto de ruptura donde la creatividad y el compromiso se fundían. Mariana comprendió que llegar a la exposición no se trataba únicamente de mostrar su arte, sino de liberarse ante sus propios límites. Sin embargo, al mismo tiempo, su corazón sentía los ecos de lo que esta acción podría desencadenar. Mariana comprendió que, al abrir su mundo, también podía despertar reacciones profundas y difíciles. Si su exposición se convirtiera en un auténtico encuentro entre ella y su padre, significaría encarar verdades que habían sido enterradas por años. Mariana tomó una respiración profunda ante el lienzo casi terminado. Estaba lista para dar un paso hacia la incertidumbre. El camino adelante prometía ser emocionante y aterrador a partes iguales. Ahora, en lo más profundo, sabía que todo sacrificio que hiciera valdría la pena si eso significaba acercarse un poco más a la verdad que guardaba en su interior. Con su exposición a la vista, Mariana se sintió dividida entre la anticipación y el miedo. Sin embargo, un pensamiento persistía, surge como una llama en la oscuridad. ¿Sería este el momento en que finalmente su padre y ella se encontrarían en una verdad compartida? Mientras reflexionaba sobre el impacto de sus decisiones, entendió que lo único que realmente podía hacer era entregarse al proceso, incluso si el resultado seguía siendo un misterio. La carta era solo el inicio, el verdadero arte estaba aún por llegar. El día de la exposición llegó, y Mariana se despertó sintiendo un torbellino en su estómago. Una mezcla de emoción y terror se apoderó de ella a medida que se preparaba. Cada prenda que vestía parecía pesada, cargada de significados y expectativas. Mirándose en el espejo, notó cómo el cabello caía en suaves ondas, un reflejo de los cambios que aguardaban tanto en su vida personal como en su arte.
Sin embargo, la imagen de su padre avanzando hacia ella como un juicio inevitable la hizo vacilar. Mientras decoraba la casa, los lienzos estaban dispuestos en lo que solía ser el espacio neutro de su hogar. Ella lo había transformado en un refugio de expresión, donde el arte contaría su historia. Cada pieza, concebida a través de noches de introspección, era una página de su vida, y la carta, la coartada de su vulnerabilidad. A pesar de ello, se preguntaba, ¿realmente podría soportar el peso de la mirada crítica de su padre? La hora llegada, un grupo reducido de familiares y amigos comenzó a llegar. A medida que las primeras palabras de bienvenida fueron pronunciadas, el ruido del mundo exterior desapareció. Mariana sintió como el aire se volvió denso, y una presión abrumadora se asentó sobre sus hombros. Cuando por fin apareció su padre, una sombra oscura se proyectó en su conciencia. Él siempre había sido la figura de autoridad, y su opinión, en ciertas ocasiones, había tenido el poder de hacerla tambalear. ¿Cómo reaccionaría frente a su arte? Se sentiría decepcionado por la hija que siempre había querido que fuera. Con una respiración honda, Mariana dio el primer paso hacia el espacio de la exposición. Cada pintura resonaba amenaza y promesa al mismo tiempo, como un eco de su decisión de mostrarse tal como era. Con cada pieza, contaba una historia, compartía sus luchas, amores y temores. En el centro, la carta la aguardaba como la culminación de una travesía que no solo era artísticamente significativa, sino también profundamente personal. Los murmullos alrededor de ella se convirtieron en un trasfondo lejano mientras Mariana se sumergía en cada lienzo, sintiendo las miradas fluir desde el resto de los asistentes. Cada comentario y expresión furtiva eran lecciones que su subconsciente destilaba con agudeza. A medida que los ojos se detenían en cada obra, su corazón latía con un ritmo acelerado, sabiendo que cada observador, al igual que ella, estaba en su propio viaje. Al llegar a la última pintura, Mariana se detuvo. Era un autorretrato que reflejaba la amalgama de seguridad y vulnerabilidad. Se sentó en el suelo, rodeada de sus obras, entrelazando su arte con la realidad misma. Al abrir la carta frente a todos, las palabras fluyeron como un manantial. Cada oración parecía estar impregnada de sus más profundos secretos, exponiendo no solo su alma, sino también la historia de una relación compleja con su padre. El silencio envolvió la habitación. Las emociones vibraban en el aire, creando un espacio donde la vulnerabilidad se volvía palpable. Y entonces, el momento que había anticipado llegó. La mirada de su padre encontró la suya, y por primera vez, no la vio como una hija decepcionante, sino como una mujer valiente que estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Las palabras en su carta parecieron resonar en su interior, y por un instante, Mariana percibió la posibilidad de conexión. Sin embargo, esa esfera de esperanza se vio interrumpida bruscamente cuando su padre, visiblemente afectado, comenzó a hablar. Las palabras que salieron de sus labios dejaron a Mariana en un estado de asombro, y un escalofrío recorrió su espalda. Sus sentimientos y preguntas, que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo, estaban a punto de manifestarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no compartiste tu lucha conmigo? La fragilidad de sus palabras sorprendió a Mariana. ¿Acaso había llegado la oportunidad que tanto temía? Ese instante de revelación se precipitó en un abismo de emociones no resueltas, y Mariana sintió que el tiempo se detenía. El desafío se presentaba en su forma más cruda. Estaría dispuesta a responder a su padre, a abrirse completamente y permitir que el diálogo floreciera, o sacudiría las bases de la relación que siempre había deseado sostener. Mientras los ojos de los presentes se volvían hacia ella, el sentido de la inminente confrontación se hizo denso. Mariana sabía que la verdad podía liberar o destruir. Su elección se avecinaba como una carga liviana sobre su corazón, y comprendió que el verdadero arte no solo era la creación, sino también la habilidad de caminar hacia lo desconocido. Este diálogo podría ser el primer paso hacia la reconciliación o la ruptura definitiva de un lazo familiar que había cargado por mucho tiempo. Mientras la tensión impregnaba el aire, una pregunta resonó en su mente: ¿podría ella transformar este momento en una oportunidad para sanar? La respuesta apenas comenzaba a formarse cuando la voz temblorosa de su padre continuó, empujándola al borde de una verdad que podría ser liberadora. Mariana supo que este fue solo el comienzo de un profundo viaje,
un nuevo capítulo en su vida que requeriría una valentía aún mayor. ¿Sería capaz de confrontar no solo a su padre, sino también a sí misma? Mariana sintió una oleada de ansiedad al escuchar la voz de su padre quebrarse. Las palabras ligeras que había preparado en su mente se desvanecieron. Ahora, enfrentada a la realidad de sus emociones, se dio cuenta de lo que estaba en juego. Cada latido de su corazón parecía un recordatorio de la carga que llevaba, una mezcla de amor, resentimiento y miedo. Se tomó un momento para respirar, intentando calmar el torbellino interno que la consumía. La incertidumbre era un monstruo que había temido toda su vida. No podía permitir que su padre dictara el rumbo de su verdad. Aún así, el deseo de reprenderlo por su ausencia emocional durante tantos años luchaba con la necesidad de ser comprendida. ¿Sería capaz de expresar todo eso sin que el dolor arruinara la oportunidad de conexión? Con un movimiento decidido, tomó una profunda inhalación y se levantó del suelo, sintiendo la necesidad de confrontar no solo al hombre ante ella, sino también sus propias luchas y limitaciones. Sintió que todos los ojos estaban fijos en su figura, como si estuvieran esperando que ella desenmarañara la tensión que se cernía en el aire. «Papá», comenzó, su voz temblando mientras se esforzaba por encontrar la fuerza para continuar. «He llevado estos sentimientos conmigo durante años. He luchado en silencio, pensando que compartir mis problemas solo te haría sentir impotente». Las palabras parecieron resonar en el espacio, como un eco de la verdad naciente. Mariana observó a su padre. Aunque su expresión seguía siendo la de un hombre herido, había en su mirada una chispa de aspiración, una espera ante lo inesperado. «Lo que más me asustaba no era solo decepcionarte, era enfrentarme a mí misma, a mi propia inseguridad», continuó, su determinación creciendo con cada frase a medida que las palabras fluían. Mariana notó cómo las demás personas comenzaban a reaccionar. Algunos se acercaron, escuchando en un silencio expectante. Había amigos que la habían apoyado en su camino artístico, y familiares que habían sido testigos de sus luchas. Esa red de apoyo, aunque invisible, se sentía palpable en ese momento. «Artísticamente he encontrado mi voz, pero emocionalmente me he sentido atrapada», expresó, enfrentando el miedo que siempre había tenido de ser rechazada. «No quería que pensaran que no era suficiente. Tratar de demostrar que soy valiosa me ha llevado a esconderme detrás de mi arte, como si eso fuese suficiente para evitar la realidad de nuestra relación». Las palabras parecían salir de su pecho, liberando el peso que había tratado de ocultar. Al mirar de nuevo a su padre, vio lágrimas asomando en sus ojos, y eso le dio más fuerza. «Quiero que sepas que, aunque no lo compartí antes, tus expectativas me hicieron sentir más incapaz de lo que realmente soy. Me sentía como una sombra de lo que esperaba que fuera». El silencio siguió, pero esta vez era de comprensión. Mariana percibió que sus palabras habían abierto una puerta. Su padre, por su parte, parecía lidiar con una avalancha de emociones, y su vulnerabilidad la alentaba. A medida que la tensión comenzaba a desvanecerse, un rayo de esperanza surgió en el corazón de Mariana. Ella había dado un paso hacia la sanación, y con esto, hacia su propio desarrollo personal. «Papá», continuó, «me gustaría que podamos comenzar desde aquí. Estoy lista para hablar, y me gustaría que tú también compartieras tus propios temores y dudas. Es momento de que nuestros caminos se crucen de una manera diferente, más auténtica». Mientras ella daba un paso adelante en su discurso, se dio cuenta de que estaba rompiendo un ciclo. Al enfrentarse a su padre y abrirse, no solo buscaba una reconciliación, sino que también se estaba liberando de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Esa nueva relación con su padre podría convertirse en una metáfora de su propio crecimiento. Finalmente, antes de cerrarse el momento, Mariana sintió que una transformación estaba en marcha. Este era un punto crucial en su viaje, donde cada elección que hiciera en adelante iría moldeando su vida y su arte. Con un profundo anhelo, sostuvo la mirada de su padre, dispuesta a escuchar, a comprender y a dejar atrás el miedo. Sin embargo, mientras la atmósfera empezaba a cambiar, un nuevo desafío emergía en la mente de Mariana. La idea de que su padre pudiera, en ese momento, revelar secretos guardados durante años, información que podría cambiar no solo su pasado, sino también su arte en el futuro, llenó su interior de inquietud y expectativa. ¿Qué secretos podrían salir a la luz?
¿Estaría preparada para lo que su padre podría confesar? La incertidumbre se cernía nuevamente, convirtiendo el aire en una mezcla de posibilidad y temor inminente. Una pausa se instaló entre ellos, pesada y electrizante. Mariana sintió que el aire se densificaba. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de su padre, pero había una nube de confusión y emoción en su mirada. La expectativa la atravesaba. Cada latido de su corazón parecía un tambor que marcaba la llegada de una revelación. Sin saber qué esperar, se sintió nerviosa, pero también expectante. Mariana, comenzó su padre, su voz temblorosa pero cargada de sinceridad. Había un aire de vulnerabilidad en su postura, una ruptura en la imagen de fortaleza que había proyectado durante años. Hay cosas que nunca compartí. No sé si eso me convirtió en un mal padre, pero la verdad es que he luchado con mis propios demonios. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de su padre resonaban en su interior como un eco profundo. La idea de que él también había sido prisionero de su propia historia le daba fuerza. Ahora, frente a él, se dio cuenta de que estaba lista para manejar la verdad, por dura que fuera. Era el momento de desterrar el miedo que había gobernado su vida durante tanto tiempo. Todo lo que parece estar en la superficie, todas las opiniones que tengo sobre nosotros, vienen de mis propias inseguridades, continuó él, su voz subiendo y bajando con la marea emocional. Nunca me enseñaron a ser un buen comunicador. Me guardé mis secretos y mis tristezas, pensando que te protegería. Mariana se sintió más conectada que nunca con su padre. A medida que hablaba, podía sentir cómo sus propias luchas se entrelazaban con las de él. Sus inseguridades, sus miedos, eran reflejos en un espejo. Cada revelación una capa de la que se desprendía lentamente. ¿Era posible que el hilo que las unía las llevara a una sanación mutua? Yo también he vivido en silencio, respondió Mariana, casi en un susurro, y he dejado que eso se interponga entre nosotros. Pero no quiero que eso siga así. Ahora que sé que ambos enfrentamos sombras similares, quiero que podamos trabajar juntos hacia la luz. La conexión que había formado con su padre parecía dañar las murallas de su relación previa y permitía que las emociones fluyeran con más libertad. Sabía que esta conversación transformaría no solo su vínculo, sino también su sentido de identidad. Mariana nunca se había sentido tan real, tan despierta. Sus palabras se articulaban con un nuevo propósito. Tal vez podríamos empezar una nueva tradición, un ejercicio diario en el que compartamos algo verdadero. Algo que llevamos dentro. La idea apenas comenzó a tomar forma en su mente, pero resplandecía con posibilidades. Sintió como la carga que antes parecía pesada se aligeraba. Cada sonrisa cautelosa que surgía en la cara de su padre era como un bálsamo para sus heridas. Este tiempo de apertura y sinceridad podía convertirse en la base de su nueva relación, uno donde la expresión sincera reemplazara la confusión, pero en tanto que la luz de esperanza resplandecía, una inquietante preocupación amenazaba con volver a empañar su claridad. Mientras contemplaba la posibilidad de este ritual de verdad, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué sucedería si otra verdad, más oscura, brotara de esta conexión renovada? Que si, al abrirse, su padre desatara una tormenta de secretos que cambiarían el significado de su historia compartida. Las respuestas se escurrían entre sus dedos, y Mariana no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista para enfrentar esa posibilidad una vez más. El monstruo de la incertidumbre apareció en su cabeza, pero esta vez se sintió un poco más fuerte. La idea de un camino hacia adelante, aunque aterrador, también era una oportunidad para crecer. La decisión de seguir adelante, de enfrentarse a lo desconocido, se perfilaba como un paso crucial en su desarrollo. Mariana respiró hondo. Para avanzar, no debía temer el futuro. Con un renovado sentido de empoderamiento y un corazón abierto, se preparó para la inminente revelación que podría reescribir su historia. Estaría lista para desentrañar los secretos que la mantuvieron prisionera durante tantos años. Mariana se despertó bajo el suave brillo del sol, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado. Durante las semanas siguientes a la exposición, se dedicó a transformar su mundo a través del arte, no solo como un medio de expresión, sino como el vehículo que la llevó a una vida más auténtica. La relación con su padre había comenzado a florecer de maneras inesperadas. Tras la apertura de su corazón,
comenzaron a establecer un diálogo que nunca habían tenido. Se dieron el espacio para explorar sus emociones y vulnerabilidades cada tarde. Mariana y su padre se reunían en la cocina, donde el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente. Hablaban sobre sus días, compartían anécdotas y, lentamente, los secretos que habían mantenido bajo llave comenzaron a fluir. La carga del pasado, que durante tanto tiempo había parecido insostenible, se volvió más liviana al verse despojada de sus capas más gruesas. Mariana aprendía sobre las luchas de su padre, sus frustraciones y sus deseos no cumplidos. A su vez, él comenzó a apreciar el coraje que ella había tenido para seguir su pasión, un camino que se había desenredado en el caos de sus propias expectativas. La conexión que ambos formaron se cimentó en la honestidad, y Mariana sintió que su vida se delineaba cada vez con más claridad. Su arte se volvió más vibrante, un reflejo de su nuevo estado emocional. En lugar de dibujar sombras de desesperanza, comenzó a crear obras llenas de luz, color y esperanza. Su trabajo se exhibió en varias galerías locales, recibiendo elogios de críticos que celebraban no solo su habilidad técnica, sino también la profundidad emocional que mostraba en cada pieza. En una de esas exposiciones, su padre, por primera vez, se presentó a apoyarla. Allí, en medio de una multitud de admiradores, pudo ver a su hija no solo como la niña que había tenido que ser, sino como la mujer fuerte y decidida que había emergido de todas sus luchas. Fue en ese momento que, después de ver cómo cada pintura contaba una historia, él comprendió el verdadero valor del arte en su vida. Se sintió orgulloso de ella, y esa sensación, antes completamente ajena, se adhirió a su ser como una segunda piel. La culminación de su desarrollo se encontraba un día cualquiera en el taller de Mariana. Con su paleta en mano, decidió crear una obra que encapsulara el viaje que había recorrido. Se puso de pie frente a un lienzo gigante y comenzó a trazar formas, colores y emociones que resonaban con su corazón. Mientras el pincel danzaba en el lienzo, visualizaba no solo su crecimiento personal, sino también su relación transformada con su padre. En cada trazo, sabía que estaba creando un legado, una declaración de libertad que trascendería sesgos y expectativas. Finalmente, presentó su nueva obra en una galería muy reconocida, una representación del viaje del alma, titulado Ecos de Libertad. La apertura fue un evento memorable. Amigos, familiares y nuevos admiradores acudieron a admirar su trabajo. Detrás de la sala, su padre se sentó, con una mezcla de orgullo y respeto en su mirada. Mariana dedicó la obra a él, expresando en su discurso cómo cada paso que había dado había sido posible gracias a su apoyo reciente y a su disposición a escuchar. El momento culminante se volvió aún más profundo cuando Mariana se dirigió a su padre frente a todos. Dijo con voz firme: «Papá, aunque la vida nos ha presentado desafíos, hemos encontrado un camino hacia la verdad. Gracias por abrirte a mí y permitir que nuestras voces se entrelazaran. Hoy no solo celebro mi arte, sino también nuestra relación». El aplauso estalló en la sala, pero el eco del corazón de Mariana sonaba más fuerte. En ese instante, ambas almas, la de una hija y la de un padre, se conectaron a niveles que nunca habían imaginado. Las viejas heridas comenzaron a sanar, y Mariana se dio cuenta de que su verdadero logro no era solo el reconocimiento profesional, sino más bien la sanación mutua que habían encontrado al compartirse sus experiencias más vulnerables. Habían creado puentes de respeto y amor, llevando sus vidas hacia una nueva dirección. Mientras observaba la sala vibrante que la rodeaba, Mariana sintió una ola de satisfacción. Había alcanzado esa conexión que tanto había anhelado. Su arte era su voz, y ahora, su relación con su padre, su verdadero soporte. Sentía que no solo había logrado un objetivo personal, sino que había demostrado cómo la autenticidad puede cambiar vidas, enriquecer relaciones y dar rienda suelta a un mar de posibilidades. Era el momento de mirar hacia adelante, y con la confianza sólida que había cultivado a través de su viaje, Mariana estaba lista para el futuro. No solo se había reconciliado con su pasión y con su padre, sino que había conquistado la libertad de ser completamente quien era. Finalmente, se permitió el lujo de soñar, sabiendo que, ahora más que nunca, el universo estaba, por fin, escuchándola. Es el momento de conectar con nosotros. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.